Decía de noche, ¿no? En medio de la llovizna que tenemos en Buenos Aires, la ola de frío polar que se abate sobre la Patagonia y alguna nevada incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya nos vamos a meter con Débora en todo lo que ha quedado atrás en términos políticos de esta jornada, todo lo que se viene, las secuelas, las consecuencias. Nos vamos a meter de lleno con Pablo Fernández Blanco en más de los aspectos vinculados a la desregulación, que parece ser el capítulo de este semestre del gobierno, desregulación en materia económica y desregulación también en distintas y diversas áreas, entre otras la vinculada a aquellos contratos que llevaron o tienen a Alberto Fernández, por caso, en la justicia, rindiendo cuentas. Y con Lourdes, obviamente, en el capítulo judicial, todo lo que hay en torno a la Corte, pero además a la causa propiamente dicho de violencia para con Fabiola Yáñez de parte de Alberto. Ahora, mientras todo esto pasa, en la economía también pasan algunas cosas. Hoy hubo dos datos muy importantes. Uno del INDEC oficial respecto a la actividad económica en el mes de junio, que cierra un primer semestre que ha sido el peor semestre en términos económicos desde la crisis del 2001, salvo el de la pandemia 2020. ¿Escucharon bien? Este semestre que ya dejamos atrás, en virtud del ajuste de precios relativos, lo que había que hacer, pónganle el título que ustedes quieran, no importa eso, a la postre como resultado, ha sido el peor semestre, salvo el primer semestre de 2020 de la pandemia que atravesó a la economía argentina desde el 2001 y la crisis del 2001. Variación interanual, 3,9 abajo. Respecto a mayo, 0,3 de caída. Esta es la línea, finalmente, de tiempo en la serie del tendencia ciclo. Ese dato además está apuntalado por esta diáspora que tiene la economía argentina. Es decir, 6 sectores que suben, que crecen respecto al año pasado, el agro empujando la mayoría de ellos, hidrocarburos, minería, y 9 sectores, la industria, la construcción, cayendo en cifras de 2 dígitos, o sea, arriba del 10%. Y eso hace presagiar que finalmente vamos hacia miradas encontradas dependiendo del lugar en donde uno se encuentre. Y su metro cuadrado va a implicar distintas consecuencias. Miren el dato, la industria, hay un dato de Orlando Ferreres, muy fuerte, realmente muy importante, que se dio a conocer en el transcurso del día de hoy, incluso respecto al mes de julio, ya ni siquiera el mes de junio. Un dato que en todo caso está marcando que todavía el piso no se encontró en cuanto al nivel de actividad económica, aunque es probable que se encuentre pronto. Y ese dato muestra... este es el de la economía. Ese dato muestra que en julio cayó 5,2% la industria y que acumula una contracción del 10,9% en todo el año. O sea, la industria está cayendo arriba del 10%. Incluso tuvo un leve repunte versus junio del 0,6%, que hay que ver si se consolida. Es Orlando Ferreres, la consultora, muy seria, que hay que ver que si se consolidase. Pero así todo, dentro del abanico de las industrias, hay muchas que todavía están con signos negativos y muy altos. Solo como una pincelada en el contexto de todas las discusiones que tenemos en la Argentina. Pero que están haciendo mella en el humor social. Hay una encuesta que terminó la consultora Pulso. Solo quiero mostrar 3 gráficos rápidos. El primero es este, respecto a lo que la sociedad está percibiendo respecto a en qué clase social se ubica. Fíjense cómo ya la sociedad empieza a valorizarse de una manera distinta a lo que se valorizó eternamente. Siempre se jactó de ser clase media, pero hoy solo dice que es clase media el 27,5%, poco más de 1 de cada 4. Clase media alta, el 3,1%, clase alta, el 0,7%, menos del 1%. Ahora fíjense, clase baja, 28,5%, clase media baja, que es lo que explotó en los últimos meses, que viene ya de arrastre del año pasado, 38,6%. Es decir, en clase media baja y clase baja, hoy encontramos prácticamente al 2/3 partes de los argentinos, 66% de los argentinos. O sea que esto, que era un valor constitutivo de la mayoría, es una torta que se empieza a achicar. Miren estos 2 datos adicionales. Consultora Pulso, insisto, lo cerró en el día de ayer, a última hora. En el último tiempo, ¿en algún momento tuvo miedo de quedarse sin trabajo? La respuesta es sí, 57,4%, no 32,6%. Quiere decir que empieza a crecer esa preocupación, que está acá. Agosto respecto a junio. Y miren la última, que
que empieza a marcar también cómo va cambiando la discusión económica en virtud del éxito del gobierno, en principio, respecto a los problemas iniciales, por caso inflación o saltos de tipo de cambio de evaluación. Ninguno de los temas todavía está resuelto, es cierto, pero parecen haber sido corridos por otros o tener una importancia relativa respecto al resto. ¿Usted o alguien que conoce perdió su trabajo en el último mes? Miren esta respuesta. Sí, 62,3%. Este número estaba abajo del 25% a comienzos de año. Se multiplicó casi por 3. 29,2, casi 3 de cada 10 dice no. Síntomas de algo que habrá que seguir muy de cerca. Bienvenidos a todos, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Un dato adicional, quería ir con algunos temas políticos, que me parece que une los gráficos que mostrabas con lo que está pasando en el Congreso. Ayer, justamente consultando con una abogada previsionalista, me decía que uno de los temas relevantes a la hora de mirar qué pasa con las jubilaciones es lo que está pasando con el tema de la cantidad de aportantes menos. Cantidad de aportantes menos, que es un dato que vos estabas mostrando vinculado con la recesión económica y el desempleo, que también hace a la discusión jubilatoria. 175.000 nuevos desempleados en los primeros 5 meses del año. Así que ahí también hay un número para mirar. Bueno, Congreso, hoy del informe que vimos me parece que es interesante, porque pasaron tantas cosas, pero yo no quería dejar de marcar ese pedido que hizo la diputada Silvia Lospenato para votar por la suspensión de Fernando Espinosa, a propósito de los que se rasgan las vestiduras dentro del kirchnerismo hoy por lo que está pasando con Alberto Fernández, y no prosperó. Hubo casi 80 legisladores que van a tener que explicar por qué votaron en contra de, hacer algún tipo de moción, teniendo en cuenta que ya hay una confirmación, ¿no es cierto?, del procesamiento de Espinosa por abuso sexual. Y después, me parece que es muy importante lo que sucedió, vos bien lo marcabas, si bien no fue determinante para el número final de la votación, 156, si no me equivoco. Vimos anoche, ¿no? Sí, es extraordinario, lo de Vichy, lo de el senador Blanco, el resultado, realmente muy bien, muy bien. Pero ese número, si bien no determinó la cantidad de diputados del PRO que fuera mayoritario, sí permitió el quórum, sí fue simbólico y sí me parece que marca algo que es más profundo todavía, que es la disputa de poder que se está dando hoy entre el expresidente Macri y, una persona muy relevante para Javier Milei, que es Santiago Caputo. Correcto. Y ahí sí me parece que es un capítulo que acaba de empezar, que este es el primero, de quizás muchos otros que vengan después, sobre todo también teniendo en cuenta la dureza de ambos comunicados, ¿no? El de el PRO y la respuesta, por ejemplo, de Patricia Bullrich. Correcto, o del propio Guillermo Franco. O del propio Franco. Inclusive de Agustín Romo, búscamelo a Agustín Romo. Perdón que vuelva con él, pero es el presidente del bloque de la bancada de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Es una de las personas que además tiene acceso a despachos donde no muchos entran. De hecho, búscame la foto de ayer, porque ayer Agustín Romo estuvo con Karina Milei, estuvo a solas con Karina Milei. Entonces pongamos la imagen de Agustín Romo para poner en contexto de quién hablamos. Está con Thor. Eso, el perro, ya famoso, Thor, digamos. Bueno, este señor que está allí tuiteó hoy con un nivel de dureza hasta acá inimaginable para con Mauricio Macri. Pero está volviendo al eje de lo que fue la campaña original de la Libertad Avanza el año pasado. Porque empieza con la frase, se volvieron a juntar, ahí está, volvió el frente de todos juntos. Volvió el frente de todos juntos, haciendo honor a todos, que era todos los que gobernaban hasta el 10 de diciembre, más juntos, que eran los que se suponía venían a relevarlo. Y en el medio apareció Milei. Y Milei tributó diciendo, yo soy el distinto, yo soy el outsider, somos los de afuera, y los que venimos a romper este frente de todos juntos, que como casta hacen que la economía argentina esté pulverizada y la gente la pase muy mal. Sí, quizá esto nos ayude a evitar las excesivas simplificaciones políticas que venimos utilizando, por lo menos desde que asumió el presidente Milei, que es asociar votaciones cuando hay, de fondo algún tema que pueda aglutinar distintas fuerzas políticas y ponerlos a todos en el mismo lugar. Si efectivamente, como dice ese tuit, el haber votado hoy un sector del kirchnerismo, un sector del PRO y otras fuerzas políticas, por supuesto, en contra de una intención del gobierno que era tener los fondos reservados
de la CIDE los convierte en lo mismo, bueno, entonces deberíamos decir algo similar frente a la eventual votación en favor de la nominación del juez Lijo, ya sea en el dictamen de comisión o ya sea en el recinto, entre fuerzas libertarias y fuerzas del kirchnerismo. Entonces digo, esto quizás nos ayude a evitar las simplificaciones en estos tiempos de excesiva polarización y grieta y a comprender que hay una complejidad mayor, ¿no? Que la que aparece, que hay grises. Que la vida está compuesta por matices. No solo grises. Perdón, Puño hay una pelea de poder expuesta. Ya dijimos que Mauricio Macri iba a tratar de recuperar cierta centralidad y la única manera de que Macri y el PRO en general tengan cierta centralidad es siendo contra el que está ocupando en este momento el lugar de la presidencia, ¿no? Sí, yo creo que ahí más que eso es arriando bandera, o mejor dicho, levantando banderas históricas de el PRO. Porque acá lo que se rechaza es la forma más que el fondo, es decir, los fondos en sí no serían objetables si hay explicación, hay una bicameral conformada ayer nomás. Sí, si hay acuerdo parlamentario, si hay control parlamentario. Este decreto viola la Ley de Administración Financiera, la Ley de Inteligencia y la Ley de Acceso a la Información, ya que estipula cómo debe ser planteada la información reservada, cosa que no se hizo. Pero principalmente lo que creo que efectivamente está pasando es que acá también la política empieza a marcar los límites al propio oficialismo, si es que el oficialismo quiere jugar en este rol que en campaña le tributó y muy bien porque juntó votos, que es la idea de decir, ¿vieron? Es el frente de todos juntos. Son los peronistas, son los de Juntos, son radicales. El son principio de revelación, ¿no? Del que habla a veces banderas. Milei cuando expone un tema. De todos modos, eso que vos decís, todas las, digamos, las violaciones de leyes internas, de los fondos reservados que pretendía el gobierno por DNU, también hay un tema más, si querés, fácil para comunicar a la opinión pública. Si no hay plata para los jubilados, si no hay plata para muchas cuestiones que hoy sufren sectores diversos de la sociedad, la clase media, etcétera, si no hay plata, ¿cómo hay 100.000 millones de pesos para los fondos reservados? Ahí tengo dos observaciones y hay una parte de la información que necesariamente no tenemos porque estamos hablando de trabajos de inteligencia y de dinero destinado a la inteligencia. Yo no sé con qué hipótesis trabaja la inteligencia argentina. Obviamente, nadie las debería saber o muy poca gente las debería saber. Entonces, como no sabemos cuáles son las hipótesis de inteligencia, para hablar concretamente, yo no sé cuál es la posibilidad de que haya un ataque en la Argentina. No tengo ni idea y esperemos que sea nula. Claro, que haya un nuevo, a eso me refiero, ¿no? Entonces no lo sabemos, no sabemos entonces cuánto dinero se necesita para atender a esas hipótesis de trabajo en términos de servicios de inteligencia. Esto por un lado, digo, para ponerle un asterisco, no lo sabemos. Y otro tema, Milei decidió gobernar este año sin presupuesto. Sí. Ese es otro problema. Si hubiese ido al Congreso, enfrentarse con la casta, con el nido de ratas y tener un presupuesto lindo, armado, bonito, que quizás no hubiese tenido este problema. Un presidente en el inicio del ejercicio del poder. Claro. Como tampoco se le niega lo que finalmente le dieron, si hubiera ido en diciembre lo hubiera tenido en enero, blanqueos, moratorias, emergencias. El comunicado del PRO fue muy duro también, es cierto, y ya estoy con vos, Lourdes, perdón, pero para cerrar el capítulo de la interna que quedó explícitamente expuesta hoy, el comunicado del PRO lo que dice es que esto no es el cambio. ¿Qué quiere? Retomar la agenda de cambio, porque está notando continuidad en muchas cosas, en prácticas, en formas, en maneras de hacer política, de utilizar el poder, de ejecutar la política pública. Por supuesto, no en un todo, sí en una parte, en una porción, en algunos sectores. Desde el inicio de esta gestión ahora apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban el cambio en la Argentina, la ley va a ceder, pero este DNU de 100.000 millones para inteligencia es un contexto en el que no hay plata y sin aclarar el uso de los fondos no es el cambio. El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables, ¿ven? Austeridad en el gobierno, instituciones fuertes y transparente. Sí, y me parece que en el primer párrafo también explicita esto que un poco Macri venía anticipando, ¿no? Primero que se vote la ley bases y mostrar vocación de colaborar con el gobierno del presidente Javier Milei, votándole a favor, el bloque PRO, creo que son 31, los que comanda Cristian Ritondo, acompañando. Hasta acá ya está, le dimos la herramienta y el instrumento. Ahora vamos a marcar nosotros lo que consideramos una agenda, que quizá el tema de los fondos reservados de la CIDE no era el más cómodo, ¿no? Para ir por esta suerte de reclamo de institucionalidad, republicanismo, pero bueno, es lo que le permitió a Macri hoy mostrar fuerzas también parlamentarias, ¿no? Y poder político. Correcto. Sí, Lourdes, perdón. Sí, te iba a decir que el que se expresó al respecto de todo lo que pasó
fue Mariano dice? Cuño Libarona. Mariano Cuño Libarona Sí, habló. dijo, es el primer presidente que no le votaron la ley bases que pretendía. Le rechazan los decretos que necesita para gobernar y no le quieren votar los jueces que propone. La casta no entiende que mientras más palos en la rueda pone, más se fortalece la relación del presidente con la gente. Bueno, ese es el argumento del gobierno. Al procurador, por ejemplo, de la Nación no le aprobaron ni el que postuló Macri ni el que postuló Alberto Fernández. Correcto. No. Macri quería poner a la doctora Weinberg de Roca, no tenía los números. Alberto Fernández, bueno, el tema de Rafecas, que viste primero fue, Cristina estaba de acuerdo, después en desacuerdo. Quisieron, es más, quisieron hacer una reforma del Ministerio Público Fiscal para evitar las mayorías especiales. El propio Rafecas tuvo que salir a hacer un posteo diciendo si es sin mayorías especiales, yo les agradezco la postulación. Correcto. Bueno, después intentaron ampliar la Corte. De hecho, tiene media sanción del Senado. A 16 miembros, una sala por... sí, una secretaría por materia. Una secretaría por materia. Muy bien, Lourdes, por la precisión. Con lo cual, hay una media sanción de una ley que establece una corte de 16 miembros, como tiene Brasil, si no me equivoco. Que tampoco se la aprobaron. Que tampoco se la aprobaron en diputados, correcto. O sea que no es un tema sencillo y fácil, mucho menos desde la minoría, está claro, ¿no? Perdón, y si queremos ahondar un poquitito más, al expresidente Macri le tiraron 14 toneladas de piedra en el medio de una reforma jubilatoria. Sí. En este caso, afortunadamente no hubo ese tipo de manifestaciones en el Congreso. Y un dato adicional, Cristina Fernández de Kirchner, aún con la mayoría del 54% en el famoso Vamos por Todo, en el Cristina Eterna, quiso la reforma judicial, ustedes recuerden. Sí, 2013. Y eso, exactamente, y eso también se obturó por parte de la oposición. Bueno, lo que ella llamaba la democratización de la justicia, que era el caballo de Troya, que era poner a los jueces en las boletas electorales. ¿Quién fue el principal opositor a ello? El doctor Fait, que después vino una embestida brutal del kirchnerismo llamándolo juez centenario, pidiéndole informes psiquiátricos por presunta senilidad, realmente una canallada, eso, ¿no? Si querés, se le opuso el PRO, primero y fundamentalmente, Massa, que se escinde del kirchnerismo y hace una boleta con el PRO en 2013 y gana, intendentes que se fueron del peronismo, o sea, Margarita Stolbizer, que construyó esa coalición, o sea, definitivamente, como todo en la vida, en los grises, siempre los gobiernos quisieron hacer dos cosas, históricamente en Argentina. Controlar los medios, lo que se dice, y por otro lado... La justicia. La justicia. Bueno, vos fíjate que cuando asume Macri, tanto se habla ahora de la Corte o el posteo que recién mostraba Lourdes de Cuño Libarona, le ponen palos en la rueda. Cuando asume Macri, a los 15 días, creo que no habían pasado ni un mes. Por decreto nombra 2 miembros de la Corte. No, me refiero al fallo adverso, que fue realmente un golpe económico muy duro para pagarle los juicios que habían iniciado 3 provincias en materia de coparticipación. Santa Fe, San Luis, si no me equivoco, y Córdoba. Y eso fue un golpe económico muy duro para la gestión de Macri. Ninguna de las provincias cobró el atrás. Ninguna de las provincias terminó de saldar lo que le deben. Sí cobraron hacia adelante. Toda esa negociación lleva 8 años y todavía no concluyó. ¿Cómo cobran? ¿De qué manera? Todo lo que les quedó pendiente. Porque como todo en la Argentina, el tiempo pasa y el erario público se resiente. Fíjate lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con el fallo de la Corte una también. Cuestión adicional. Ojo, porque los discursos políticos tienden a gastarse, es decir, son muy rendidores al principio, pero como casi todo en la vida, con el uso tiende a desgastarse. Pienso en lo que fue el discurso del cambio para Mauricio Macri, en algún momento se agotó, se lo arrebató justamente Javier Milei. En su momento, Cristina Kirchner con Cristina Cobos y vos, después eso se terminó y se hizo el núcleo duro. Ojo con el discurso de la casta, porque están yendo contra la casta, supuestamente, hablando de fondos reservados para el servicio de inteligencia. Y creando una nueva casta. Como decíamos ayer, nada más casta. Entonces, que elijo a la Corte. Claro, más corporativo. Fondos reservados de inteligencia y ajuste y recorte a los jubilados. Perdón, Lourdes. Justo que había mencionado Débora el tema de la coparticipación. Mañana es la audiencia en la Corte. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Jorge Macri, ¿no, Eva? Macri y Caputo se tienen que juntar en la Corte. La idea es hacer una audiencia de conciliación, que quiere decir que tienen que buscar alguna alternativa para zanjar el conflicto que tienen, y después la Corte ya, si ellos no lo pueden zanjar, va a dictar la cuestión de fondo, ¿no? Respecto a lo de Alberto Fernández, ya que estás ahí a tiro, mañana empiezan las testimoniales. Correcto. Que tienen 2 protagonistas. Alicia Barrios, a las 10 de la mañana, y a las 12 está citada María Cantero, que 12:30 va a estar declarando frente al fiscal Ramiro González, quien hoy fijó además
la fecha para Federico Saavedra. ¿Quién es Federico Saavedra? El médico de la unidad presidencial durante la gestión de Alberto Fernández. Es muy importante la declaración de este médico porque él puede dar cuenta ante la justicia si atendió o no atendió a Fabiola Yáñez, si le vio los golpes que ella dice que le mostró al médico cuando ella cuenta en su declaración que le había dado globulitos de árnica. Entonces, y está obligado a decir verdad, ¿no? Lourdes, ¿puede el médico no decir si sabía o no sabía el origen de los golpes? Él está obligado a decir verdad. Pero él puede decir, la vi Fabiola golpeada a la lo primera relevó dama, de- pero no le del pregunté secreto por qué. profesional. Me dijeron que se cayó, no sé, por decir Claro, algo o así. no le pregunté, la vi desfigurada la cara, pero no le pregunté qué le había pasado. Sí, ¿Puede decir decirlo, eso, Saavedra? Obvio que puede decirlo. Sí, Porque hay acá mucha a mí especulación con lo que me respecto a llama eso. la atención, por ejemplo, la declaración de María Cantero, ella, bueno, ahí tiene que ser cuidadosa, me parece, o sus abogados defensores respecto de qué va a decir, porque luego viene la causa seguros, ¿no? Si ella dice que todo lo de los chats es válido, bueno, también queda... Sí, pero ella no puede mentir. Claro, pero ahí iba Y a ella esto. se va a basar, para mí, cuando mañana declare frente a la justicia, en la causa de violencia de género. Bueno, por eso, ella puede arguir, ¿no? Si el abogado defensor lo considera así. Sí, efectivamente, Fabiola me escribió, me contaba todo lo que estaba pasando, me usó casi de confidente, yo traté de contenerla, pero no hice la denuncia porque es un delito de acción privada y si Fabiola no la hacía, como cualquier mujer víctima de violencia, que denuncia cuando puede, entonces yo, bueno, la escuché, la contuve y hasta ahí quedó. ¿Puede pasar eso? Puede decirlo, tal cual. Y eso no la Vos pensás incrimina. que ella no necesita tener abogado mañana, porque es testigo. El testigo no necesita abogado. Se puede haber asesorado, por supuesto, porque en otra causa, que fue la generadora de esta, sí está imputada y sí necesita un abogado. Yo creo que debe para tener una declarar. legión de abogados en este momento, María Cantero. Y es ¿no? probable. Debe Sí, tener que un la estudio asesoren atrás. para justamente poder correrse de la responsabilidad penal en la causa por violencia de género, pero no autoincriminarse en la causa por Y lo además seguro. mañana, atención, porque mañana van a estar todas las partes. Claro. Todos pueden estar, Porque hay escuchar. control de prueba. Exactamente, preguntar todas las partes. Correcto. Tanto las abogadas de Fabiola como la abogada de Alberto, todas pueden preguntar. Alberto pasó a la acción, denunció penalmente él a Sí, Fabiola la causa no Yáñez. entró todavía en Comodoro Pi por un error, pero... ¿No está todavía en Comodoro Pi? No, todavía no entró. ¿Por qué? Yo creo que entrará mañana a sorteo, pues le volvió rebotado, mandaron mal el mail aparentemente, entonces llegó, ¿Quién está en la rebotado. defensa Se olvidaron de y le Alberto roban. Fernández o a cargo de A ver, está su la representación? doctora Carreiras, pero ahí trabaja todo un estudio atrás. Hoy decían, no sé si es correcto, que esta decisión de ir contra Fabiola, esta acción que, bueno, por este error que vos decís, no, todavía no entró a Comodoro Pi, fue una decisión de Alberto Fernández, que me Sí. parece que de profesor de Derecho, no sé, porque todo el estudio estaba en contra de esta estrategia, porque es claramente lo que no se aconseja, que es denunciar a quien está hoy en la causa como víctima. Yo no sé si esto va a tener consecuencias directas en la renuncia de la doctora Carrera, no lo sé, pero aparentemente no había consenso en el estudio Sí, que lo eso representa. escuché que dijo Nico Pizzi que Sí. no había habido consenso, que le decían que no lo haga. Él, sin embargo, dijo, sí, quiero ir contra Fabiola Yáñez, porque acá hubo una violación de secretos, porque era su celular y porque él dice, yo le había entregado, esto es lo que dice Alberto, Sí, sí, no lo digo correcto, yo, Correcto. yo le había entregado el celular a Fabiola Yáñez para que lo use Francisco. ¿Qué pasó? Francisco tiene 2 años y dentro del celular había contenido privado del expresidente. Y él dice, Yáñez no estaba autorizada a abrir el celular y ver esas imágenes y de encima difundirlas, porque es la culpa a ella de haber difundido esas imágenes, Qué los videos torpeza. que todos vimos, ¿no? Lo único que se me ocurre decir para ser benévola, qué torpeza, ¿no? Sí. Todo. Muchas No gracias. desconoce los videos, ¿entendés? Él ¿Y reconoce... qué iba a desconocer de los Pero suena un videos? poco Es una ridículo, expresión. perdónenme. Yo No. Por eso digo, qué torpeza. Hablo con la porque impunidad. Importante ofende la hasta ahora. inteligencia Yo te dije- humana. Hablo ¿no? con la Es- impunidad de no ser abogado, hablo con la impunidad de no Mirá ser esto, abogado. mirá, hace un primer plano acá. ¿Qué dice? A ver. Acá. ¿Qué dice ahí? Vení acá, No vení acá. llegamos. No, innecesario, Vení acá. innecesario. Sí, claro, vení acá. Buah, Vení acá. ¿Qué dice? felicitaciones. Ahí está, cerralo un poquito más. Ahí tenés, mirá, ahí está. ¿Acá? Ahí está. Ah, sí. Ah, no, Último momento. Ahora Tanto sí, lío a para esta decir que hora de ganó la noche. River. Claro. Vamos, estamos en ve. cuarto. Tanto lío.
porque viene bien para matizar y porque, qué sé yo, porque además ganó River. Sí, efectivamente, ganó River, le ganó 2-1 a Talleres, 3-1 en el global. Pequeño gran regalito en el primer tiempo que destraba un partido muy áspero, que venía muy trabado, con un Borja implacable al borde del área chica, no hay duda. Gran taco de Rodrigo Aliendro, una perlita, un jugador notable. Buen papel de Simón, buena presentación de Mesa. Segundo de River. Mesa, Simón, el 8, no el 4, que apareció para marcar. Con un Talleres que ya estaba algo golpeado, un poco más replegado. Estaba un poquito más desequilibrado, después entró Girotti en el segundo tiempo, trató de poner Riboneto algo más arriba. Finalmente Talleres llega al gol, merecía al menos uno, el partido fue muy parejo. Es engañoso, el 2-0 era engañoso, 2-1 probablemente también. Fue claramente un partido de empate, esto se definió en Córdoba, no acá. Ahí está el descuento de Talleres, cuando aún restaban todavía casi 30 minutos, lo hizo Girotti, mirá vos, la ley del ex. Alguien de la cantera de River, que entiendo fue el propio Gallardo el que se dio a préstamo en su momento, que no lo tuvo en su consideración. Bueno, 3-1 en el global, 2-1 ganó River en el Monumental, que juega frente a Colo-Colo, el Colo-Colo de Chile. ¿Cuándo? Estos serán las últimas quincenas de septiembre, porque antes están las fechas FIFA, o sea, eliminatorias, ¿no es cierto? Sin Messi, aparentemente por la lesión, con Rodrigo de Paul como capitán para la Argentina. ¿Podemos decir que River ya es campeón de la Libertadores? No, pará. No, pará, falta. Estamos en cuarto. Para mí Viene son la campeones. semi y después llega la final. Son 6 Para mí son partidos. Hay que campeones. llegar, ¿eh? Lourdes, Paulina, para mí ya son campeones. Ojalá, la merecemos. Bueno. Los quiere bufar, ¿no? Ustedes me entienden. Afuera, Sí, San vos Lorenzo porque se los mofo. tu equipito Ustedes me no entienden. llega a nada. Sigamos con esto, es un programa periodístico serio, por favor. Ponele. ¿No? ¿Qué sé yo? Ponele. Diría Eduardo, ponele. Bueno, dos cosas finalmente en el mundo que están pasando que no quiero dejar pasar por alto. En Venezuela no hay resolución. Venezuela sigue gobernando Maduro. El régimen está más cerrado que antes. Está más solitario, está más duro, más contestatario. Hay más prisiones, no menos. Hay más persecución, no menos, de opositores, de la prensa. Está ganando tiempo. La oposición está dispuesta a algún tipo de negociación, pero tampoco encuentra los canales, los caminos. Y el mundo parece ya haberle dado la espalda. Más allá de la gente, lo que se expresa en el resto de las afueras de Venezuela, en el mundo, como ocurrió el último fin de semana. Pasaron poco más de 3 semanas. Y estamos en la perspectiva de que efectivamente en Venezuela el 10 de enero reasumiría Maduro por 6 años más en una elección viciada de toda nulidad, con una legitimidad de origen que pocos podrían validar sensatamente en el mundo de la democracia. Una dictadura lisa y llana. Impresionante. Una dictadura lisa y llana, ¿no? Junto con otras. Incluso los más la de cercanos Cuba, lo de estuvieron Nicaragua. abandonando, ¿no? A Maduro. Los más cercanos, algunos de los más cercanos lo estuvieron abandonando últimamente. Bueno, después remontó Kamala Harris. Sí. Mañana es el cierre de la convención demócrata. Ayer tuvo el beneplácito, el respaldo de los Obama, porque estaba Barack Obama y Michelle Obama, que son locales. Michelle nació en Michigan, hasta donde sé, y efectivamente dio un discurso tremendo, la propia Michelle Obama. Sí, casi. Sí podemos es el eslogan y el eslogan tanto de Barack Obama como de Michelle Obama. Sí podemos, sí podemos. Como que sí pueden ganarle al que hasta, qué sé yo, un mes era casi el número Claro, lo que opuesto pasa que es es que Donald Trump. tiene esa épica de venir de atrás, ¿no? Correcto. Y de haber repuntado. Hoy está arriba, pero en un empate técnico, si querés, Exacto. porque bueno, son 2 puntos y la elección en Estados Unidos tiene esa particularidad que no es solamente la cantidad de votos populares, sino el colegio electoral. Fíjate que la elección justamente que gana Donald Trump y pierde Hillary Clinton, ella había sacado más Claro. votos populares Sí, que él. sí. Entonces están mirando con mucha atención los estados clave, que son los famosos swing states, aquellos que pueden ir en un sentido u otro y que tienen más cantidad de que aportan más votos electorales al colegio electoral. Pero lo que para mí va a ser muy interesante de ver, igual hay que esperar El hacia debate, septiembre, los debates, ¿no? Entre Donald Trump y Kamala Harris, porque él se encuentra allí con un discurso desarticulado. Él ya tenía armado una estrategia de ir contra Biden y sus capacidades limitadas Correcto. cognitivas. En fin, ahora se encuentra con una mujer joven, pujante, que viene casi a burlarse del Donald Trump caricaturesco, ¿no? Entonces le desarticula mucho el discurso a los republicanos. Estados Unidos, la esperanza está de regreso, dijeron los demócratas. Pero mírenlo ustedes, así habló Obama.
we will elect Kamala Harris as the next president of the United States, and Tim Walz as the next vice president of the United States. We will elect leaders up and down the ballot who will fight for the hopeful, forward-looking America we all believe in. And together, we too will build a country that is more secure and more just, more equal, and more free. So let's get to work. God bless you. And God bless the United States of America. Ese cierre, Dios bendiga a Estados Unidos de América, es propio de un orador de fuste, como lo es el propio Barack Obama. El primer presidente 2.0 quizás sea Kamala Harris, la primera presidenta 4.0, no lo sé. Sí, vos viste que hablando de esos slogans, el que suele usar Donald Trump es Make America Great Again, ¿no? Y que lo replican en la Argentina. Queremos hacer la Argentina grande otra vez. Lo que pasa es que eso tiene un ancla en el pasado. Lo que busca Obama es futuro. Lo que busca es ir hacia adelante. Kamala Harris habló de ayudas sociales, habló de aumentos de impuestos, habló de algunos controles de precios, habló de un plan económico bien heterodoxo. El Financial Times puso el foco ahí. Hay alguna preocupación. Dicen que el vice le está sumando, el vice a Trump parece que no tanto. No lo sé, ahí está el vice de Kamala Harris. En fin, es una elección muy relevante, se va a llevar adelante en noviembre, como ustedes saben, el recambio de poderes en enero, y hay mucha expectativa en la Argentina porque creen que con Trump podría abrirse una billetera que hasta acá parece cerrada, en medio de una negociación que no empezó, pero que no se augura fácil con el Fondo Monetario Internacional respecto a eventual desembolso de fondos frescos. Y sobre el posicionamiento geopolítico, también la preocupación respecto del gobierno del presidente Javier Milei, vos recién mencionabas al vice de Kamala Harris, es el posicionamiento respecto de lo que pasa en Medio Oriente, concretamente en Israel, y respecto del terrorismo de Hamas. Tiene una posición un tanto ambigua, te diría yo, que va exactamente en contrario al posicionamiento muy firme que tiene el gobierno argentino de apoyo irrestricto al Estado de Israel y al derecho de Israel a su defensa, ¿no? Querido Pablito, mientras tanto a todo esto en el plano doméstico aparecieron nuevos capítulos de Sturzenegger, ¿no? Sí, es muy interesante, Paulino, lo que está pasando en la Argentina porque están cambiando cosas que estaban vigentes desde hacía muchísimo tiempo y esto más tarde o más temprano va a implicar algún cambio en nuestras vidas. Te puede gustar o no, pero el cambio va a estar. En este caso vamos a hablar de algo que está un poquitito más lejano, pero es importante y es lo siguiente. Por una decisión del presidente Javier Milei, del jefe de gabinete Guillermo Francos y también del ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, el Estado se limitó en el monopolio que tenía para venderle al propio Estado, y ya mismo quiero ir a la placa, que bien coordinados que estamos. Bueno, a partir del decreto que se conoció hoy, resulta que los funcionarios públicos ya no están obligados a viajar sí o sí a través de Aerolíneas Argentinas. Si vos sos funcionario del gobierno argentino, sí o sí tenés que sacar pasaje por Aerolíneas Argentinas a través de la agencia Optar. Esto ya no corre más. Esto por un lado. Por otro lado, y esto les sonará muy conocido a propósito del escándalo de presunta corrupción por los seguros relacionados con el Banco Nación, todos los organismos públicos tenían que contratar seguros con el Banco Nación, con una de sus subsidiarias. Les estoy hablando de miles de millones de pesos en seguros, no solo de autos, no solo de predios, también de arte, bueno, de muchísimas cosas. A partir de hoy deja de estar esa limitación y cualquier dependencia puede contratar seguro con quien quiera. Puede hacer una compulsa de precios y dársela al más barato o al que considere mejor. Hoy el gobierno dijo, con esto se termina la corrupción. No, cuidado, la corrupción puede seguir existiendo. No. Lo que se termina es que finalmente sea un imperativo que vos tengas que contratar con alguna dependencia pública o, como venía el capítulo posterior, que vos ibas a marcar, Pablo, que los vehículos oficiales carguen nafta solo en la empresa de bandera estatal. Exacto. Claro, que ahí te tienen cautivo, te tienen controlado, ¿no? Sería como para YPF en este caso, pescar en la pecera. Resulta que tampoco, a partir de ahora, los vehículos oficiales de toda la gigantesca flota del Estado argentino están obligados a cargar en YPF. Ojo, porque la corrupción puede ser dentro del Estado o también con un privado. Por favor, Skanska, cuaderno de las coimas, bueno, contrato de los hay millones de cosas. Digamos que la coima en general la paga a un empresario privado. Con lo cual yo no me relajaría tanto con respecto a temas de corrupción. Sí es cierto que es un paso hacia la desregulación. Y yo creo que en todos los casos es una buena medida. Muy buena medida. Sí. Vale la pena también decirlo. Sí.
Perdón, me tiene nervioso Lourdes con el celular porque yo sé que le está llegando información judicial de cara a lo que va a pasar mañana, que no es poco en la Argentina. Así que en un ratito voy a contar detalles. Ahora, a esta hora la novedad en Chile es que volvieron a detener a Facundo Jones Walla. Sí. Por amenazas contra un médico que lo estaba atendiendo en el Hospital Intercultural de Nuevo Imperial, Sí. donde incluso estaba internado. El viernes se había ordenado su liberación. Claro, pero él estuvo haciendo huelga de hambre, recordarás. Correcto. Primero sólido, después... No, primero líquido, después sólido. Sólido, correcto. Entonces terminó internado por esa cuestión, porque le afectó muchísimo a la salud y en ese contexto lo liberan, pero en el momento que estaba en la clínica termina agrediendo al médico que lo estaba cuidando y por eso ordenan volver a detenerlo. Porque además lo amenazó, dicen, de muerte, etcétera, Sí. con lo cual volvieron a detenerlo porque además tiene un frondoso puntuario en su haber. Así que por ahora no vuelve a la Argentina. Jones Walla sigue internado. Ahora otra vez ordenaron detener o lo detuvieron por amenazas ahora a un médico, así que no se sabe cuándo viene a la Argentina. Eso es lo que quiere marcar. Bueno, nada, novedad a esta hora. Sí, no de nos la noche, olvidemos, hablando de liberaciones y demás, de la situación del padre Julio César Grassi. Digo cura porque la verdad que la Iglesia no entiendo cómo todavía no lo desvinculó. Sí, lo suspendieron, pero no lo desvincularon. sí, Sigue sí. siendo cura. Sí, y bueno, hay que estar muy atentos porque él tiene que cumplir prisión hasta el 2026. Hoy su abogado defensor, hablamos con el doctor Gallego, estaba muy preocupado porque la verdad que este proceso judicial fue larguísimo, complejísimo por todas las prebendas, los privilegios, todos los contactos, todo lo que hizo Grassi para lograr en primer lugar su impunidad. Una vez que ya tuvo condena, y cuando obtuvo en un momento la domiciliaria, utilizaba, ¿se acuerdan ustedes? El dinero, los camiones con comida de las donaciones hacia la Fundación Sí. Felices los Niños para que vayan al penal y pagar de la esa defensa. manera pagar favores, ¿no? Tener celular o televisor o unas condiciones de detención mejores. Escandaloso todo. Hoy es como- su propio abogado, porque recordemos que él, dentro del penal de Campana, estudia Derecho, se recibe de abogado y prescinde de los abogados defensores que tenía hasta el momento. Correcto. Por lo tanto, mañana, que es la audiencia ante el Tribunal Oral Criminal número 1 de Morón, él va a hacer su propia defensa. No es un dato menor. Él lo que por está cierto. pidiendo es la libertad anticipada. Dice, yo cumplí con las 2/3 partes. ¿Qué es lo que dice el abogado Gallego, que es la querella? A ver, no le corresponde porque es un delito de índole sexual. Por lo tanto, no debería poder pedir una salida anticipada. Claro, él hoy lo entrevistamos, dijo, tienen altísimos índices de reincidencia. Esto ya está aprobado. Y encima él pidió la salida anticipada, fijando domicilio, creo que dijo algo así como en un country de la zona norte, para en ese mismo country poder dar misas. Sí. Con lo cual, decía el abogado, con el altísimo nivel de reincidencia, sobre todo porque no son delitos solamente de abuso Parece- sexual, sino Un de country de José pedofilia. Cepaz. Pedofilia. Parece Entonces, todo absolutamente razonable lo que plantea, salvo que en boca de gallegos, digamos, pero salvo eso, después es todo muy razonable. sí, la Definitivamente. reincidencia no es novedad, no es una cosa que diga Gallego porque se le ocurrió, está aprobado en los casos de delitos Sí, contra eso la de integridad todas sexual. maneras Bueno, no hace- él al día de no hoy hace que sigue no negando, pueda. más allá que está cumpliendo una condena a 15 años, sigue negando los hechos. Una de las cuestiones por las cuales Gallego se va a oponer mañana es que también se negó a hacer el estudio psicológico. Sí, la pericia, sí. Se lo tenía que hacer, no quiso, se negó. No habla bien de él, en todo caso. Sí. Efectivamente. Bueno, mañana hay un paro de la UTA de transporte en el interior del país, pero no va a tener alto nivel de acatamiento en principio, salvo marginalmente en algunas regiones. ¿Por qué? Porque las provincias empezaron a acordar con la propia Unión Tranvíeros Automotor, el gremio, para pagarle a los choferes los aumentos que estaban reclamando. En consecuencia, hay provincias que llegaron a acuerdos, Chubut, Tucumán, solo por citar algunas. En el AMBA no se va a sentir, es todo en el interior, pero será parte de la agenda finalmente de mañana. Está al caer el anuncio de un paro por 5 días, escuchen bien, docente en Entre Ríos, donde los gremios van camino a un paro salvaje, han radicalizado posturas, AGNER, para con la administración Frigerio, que les quiere pagar en 3 cuotas de 40.000 pesos un bono de 120.000 y un ajuste por encima de la inflación, dice el gobierno, del 5% en agosto y del 4% en septiembre. Bueno, atención. Exactamente lo mismo que validaron los docentes, perdón que hago este Sí. punto, en la provincia de Buenos Aires y sin conflictos.
Bueno, hablas de los docentes, tengamos mucha atención al tema universitario, porque paro, bueno, hoy todavía Hoy estamos... concluyó, correcto, está concluyendo. Sí, y un tema no resuelto, ¿no? Un tema no resuelto con la posibilidad o la eventual convocatoria a una nueva movilización, como aquella movilización masiva y transversal que obligó después al gobierno a ceder, ¿no?, en materia de la política universitaria, económica universitaria. Y déjame decirte una cosita hasta ahora, que la Superintendencia de Seguros, de Servicios de Salud, perdón, confirmó la intervención de la obra social de peones rurales y estibadores. Correcto, eso sucedió en el día de hoy. Sí. Y al que está acusando es Adán Saloni, ¿no? Sí. De haber metido el dedo en la llaga y finalmente haber hecho actos impropios. Hicieron todo un comunicado que publicaron justamente diciendo, pese a lo que dijo el juez, nosotros creemos que la intervención tiene que estar. ¿Sabes por qué casi tiro el vaso? Porque escuché definiciones económicas de todo tipo. ¿Podemos cerrar con eso, Pablito, un segundo? Dale, claro. Caputo dijo, sepan que vamos a salir del cepo, en medio de todos los debates, qué sé yo, ayer una vez más. Claudio Suchovsky, nuestro buen amigo, dice que la recuperación en B no va a suceder, que va a haber recuperación pero no en B corta, digamos rápida. Melconian dice que el cepo llegó para quedarse y que el gobierno eventualmente no lo va a sacar pronto. Claudio Loser, el exfuncionario ante el fondo, dijo, miren, es indispensable que el gobierno ajuste el dólar, o sea, devalúe. Que devalúe, Esteban Domecq dice Argentina está a mitad de camino de la estabilización. O sea, Domecq dice, miren, no estamos en la estabilización todavía, estamos a mitad de camino, hay que hacer cosas todavía. Ahora, hoy apareció Arriazu, el hombre que más escucha Javier Milei. Dice, y dijo todo lo contrario. Y Arriazu dijo lo que dice Caputo, lo que dice Milei. Devaluar es lo último. Es más, dijo Arriazu. Ricardo Arriazu, el hombre que más escuchan los empresarios, el hombre que más escucha Milei. Estuvo en el Rotary Club. Y Ricardo Arriazu dijo hoy, si el gobierno devalúa, se termina Milei. Se termina el gobierno, no hay nada. ¿Cómo? Si el gobierno devalúa, se termina Milei. Mierda. Es más un pronóstico de índole político que económico, si querés, ¿no? Muy duro. Bueno, es un pronóstico. Sí. No es la verdad revelada con respecto al futuro, más allá del respeto que le podamos tener a Arriazu. Es algo que viene diciendo desde hace algún tiempo. Juan Carlos de Pablo también dice algo similar y está claro que están alineados con el pensamiento del ministro de Economía, Luis Caputo, y también del presidente Javier Milei. En el mundo ideal de Javier Milei, y esto me parece que es así, estoy de acuerdo con esto, la Argentina no debería ganar competitividad devaluando, es decir, haciendo a su moneda más barata, sino haciendo más competitiva genuinamente la producción, por ejemplo, a través de una baja de impuestos, que hace lo mismo, te permite, por ejemplo, exportar a menor precio. Claro, para eso hay que cambiar la Argentina. Es mucho más fácil devaluar que cambiar todo lo otro. Ese es el debate. Dos aclaraciones antes de dos informaciones deportivas. Gracias a los exgobernadores que me aclaran dos cosas. Primero, que Santa Fe cobró efectivamente en bonos ajustables por ser. Lo cerró Omar Perotti con Guzmán como ministro de Economía allá por el 2022, antes de la salida de Guzmán. Y antes ya lo había hecho San Luis. No tengo claro el caso de Córdoba. Acabo de preguntar, no recuerdo si le saldaron o no. Aquello del retroactivo, insistimos, porque hacia adelante Macri desde enero del 2016 tuvo que redevolver ese 15% que retenía el ANSES. Bueno, el problema es que el retroactivo al 2005 había que establecerlo, cuantificarlo y cómo se pagaba. Bueno, en 2022 se destrabó Santa Fe, San Luis y efectivamente después la provincia de Córdoba. Bueno, está pero exultante Juan Cruz de River también. Ganó River, sí, ganó River. Pasó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Y la vamos con una buena, qué sé yo, Pablito, no sé. Preguntaron a un hincha de Talleres qué piensa, a ver. Y al hincha de Talleres que hizo un gran papel. ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez era? Claro, correcto. Que jugó una Copa Libertadores. No la jugaron todos. Va sin sorna. Ganó River, efectivamente, 2-1 de local, 1-0 de visitante, 3-1 en el global. Colo-Colo lo espera. Novedad de la noche, Palmeiras, después de 4 años consecutivos donde jugó la final o la semifinal de la Copa Libertadores, quedó afuera con Botafogo. Palmeiras quedó afuera de la Copa Libertadores de América. Le espera Fluminense, duelo de brasileños. Y hablando de Boca, perdón, mañana no juega Cavani. Van de visitante frente al Cruzeiro después de la gran victoria acá de local por 1-0. Está mal sin Cavani. Sin el goleador, sin el hombre que así, de esta forma, en la Bombonera, la semana pasada, le daba ese plus, esa ventaja con la que Boca viaja
para consolidar su ilusión en la Copa Sudamericana en los octavos de final frente al Cruzeiro. ¿Qué tal? Simplemente hasta mañana, ¿no? Sí, señor. Sí. Hasta mañana. Ya está, hasta acá llegamos. Hasta mañana.